Y hacemos ahora contacto con Roxana Juárez. Ella es especialista en seguridad nacional. Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Muchas gracias por la invitación. Al Buenos contrario, días. Roxana, pues son estos dos operativos en el Estado de México importantes. El operativo Enjambre y el operativo ahora Atarraya, ¿no? Sí, responden, digamos, a lógicas diferentes. El operativo Enjambre es un operativo en el que, con algunas órdenes de aprehensión, originalmente 14. La idea era, bueno, es ejercer sanciones sobre funcionarios públicos presuntamente involucrados con el crimen organizado o con actos de corrupción relacionados también con el crimen organizado. Supimos el año pasado de una presidente municipal que logró escapar, que hoy en día ya se encuentra detenida. Esperemos que las carpetas de investigación estén bien Integradas. sostenidas, bien integradas, exacto, para que no tengamos un nuevo michoacanazo. Recordaremos que en Michoacán se intentó hacer lo mismo, pero desgraciadamente no hubo un sustento absoluto para poder mantener a la gente en prisión, a los funcionarios, en este caso a los presidentes municipales. Posterior a esta operación Enjambre, tenemos la operación Atarraya, que es esto que comentabas, Adela, sobre ir contra pequeños negocios, estas llamadas popularmente chelerías, donde venden bebidas alcohólicas, y ahora en una segunda etapa, las barberías. Efectivamente, circularon una serie de videos donde aparentemente se siembra, como se dice coloquialmente, para inculpar a una persona, se siembra droga en algunos establecimientos, y esto pues es muy grave porque el tema es que si se les exigen a los funcionarios ciertos resultados, bueno, pues esta no es la forma más legítima de hacerlo. Al contrario, es en perjuicio de la población. Ahora, ¿cuál es el problema en el fondo de eso? Si tú te fijas en la primera operación, en la operación Enjambre, parecía que había una buena, creo yo que la sociedad civil, la ciudadanía, vio esta operación de manera positiva. Creo yo que la mayoría de las personas lo entendimos como actos de ejercer la ley, de gobernabilidad, de legitimar las instituciones del orden, de la seguridad, y eso fue, digamos, la buena noticia, más allá de estar en espera que los procesos judiciales resulten de la mejor manera posible. En este caso, pues no, ¿no? Porque tenemos esta supuesta evidencia donde se está sembrando droga, lo cual para inculpar personas que tienen un negocio. ¿Cuál Digo, es el problema aquí? Que aquí salta a la vista que tenemos un problema de confianza a las autoridades. Digo, más allá que haya un beneplácito generalizado del primer operativo, que a diferencia de los anteriores gobiernos ya no fue abrazos, en vez de balazos, sino que fue ya ejercer la ley y ejercer el orden. Pues ahora estamos viendo actos de corrupción, que es muy grave porque las autoridades contra la población, bueno, pues me parece que es el peor de los mundos cuando se trata de ejercer la justicia. Ahora, me parece, viendo el mapa, por ejemplo, en el caso de la operación Atarraya, eh, es interesante cómo pareciera que sí respondiera a un diagnóstico. Digo, la mala noticia es lo que acabamos de decir, pero la buena noticia es que pareciera que sí respondiera a un diagnóstico, porque si nos fijamos en un mapa que fue publicado recientemente, invito a tu público a que busque Operación Atarraya Mapa en Google, se puede dar cuenta que la mayoría de los municipios donde se realizó estas operaciones son municipios que colindan muy, muy cercanos a la Ciudad de México. Es interesante porque son los municipios más señalados de presencia de narcomenudeo, especialmente.
extorsión, estos delitos que se quedaron como de manera territorial en los estados, que no son este trasiego de droga del narcotráfico a gran escala que ya conocemos históricamente en este país. Ajá. Ahora, tú decías, Roxana, que sería gravísimo si es que efectivamente le sembraron droga, ¿no? Como dices coloquialmente, se dice, ¿no? Que le sembraron droga. Sería gravísimo. ¿Consideras realista esta posibilidad? Pues mira, hay imágenes, pero también a esto debemos de sumar que tenemos el INEGI hizo una encuesta nacional sobre la confianza en la administración pública y de veras sale muy mal calificada la administración pública. O sea, en general los mexicanos no le tenemos confianza al ejercicio de gobierno. Tenemos mucha desconfianza y esto yo creo que, que es una muy mala noticia porque la seguridad pública cuando se implementa políticas públicas que tienen que ver con seguridad, tienes que tener a la población a tu favor, tienes que hacer que te ayude, tienes que lograr esta confianza que permite que ellos denuncien y que sientan la confianza de que su vida o su integridad física no va a estar expuesta cuando ellos colaboran con las autoridades. La participación ciudadana en México es muy, muy baja. La gente no participa vaya, muchas veces ni siquiera con sus condóminos, quienes viven en un edificio o en una colonia con sus vecinos. Entonces, este tipo de actos de gobierno que se ponen en tela de juicio, independientemente de que hubiese de que hubiese un acto de corrupción o no, está muy lastimada la confianza de las personas hacia las instituciones y es muy difícil gobernar con tal desconfianza, porque, bueno, las instituciones gobiernan para los ciudadanos y eso es la democracia al final del día. Entonces, si vamos a hacer el país tipo El Salvador, por ejemplo, con Bukele, que bueno, pues qué bueno que regresó la paz a las calles, pero bueno, pues los ciudadanos no pueden decir nada porque que esté en contra del gobierno, porque entonces o sea, no podemos llegar a estos extremos y si se va a gobernar, se tiene que gobernar para la gente y la gente tiene que confiar en las autoridades. Ahora, claro, la operación Enjambre fue muy bien recibida, ¿no? Por parte de la ciudadanía porque iba en contra de los funcionarios públicos, en contraste con esta operación Atarraya que va en contra de la ciudadanía. Claro, tendría que haber un cuidado mayor, porque se trata de la ciudadanía. Efectivamente, se trata de la forma de vida de la ciudadanía, es decir, sus negocios establecidos, etcétera. Es interesante porque además ya de saque la percepción frente a un acto de gobierno, digamos, de corrupción hacia los funcionarios públicos. A ver, el tema de la corrupción me parece que ya está en el imaginario social desde la alternancia en el poder que pensábamos en el año 2000 que con un nuevo partido, que no fuera el PRI, íbamos a tener ciertos cambios, pero de pronto nos hemos ido decepcionando al darnos cuenta que no hay tales cambios. Y tampoco se ha sostenido la democracia pensando que los ciudadanos podemos quejarnos, podemos sentimos que estamos como en una camisa de fuerza en el sentido de las libertades de la ciudadanía. Y entonces, pero sí nos gusta mucho saber que los actos de corrupción son castigados porque sabemos que lastiman a los ciudadanos. Y sobre todo este vínculo con el crimen organizado, bueno, ya es un escándalo, ¿no? A quien le pregunte uno. Todo está muy bien en el caso, por ejemplo, de la operación Enjambre, pero en el caso de Atarraya, creo yo que debió de haber habido un tratamiento distinto, un cuidado mayor, y creo yo que sí la ciudadanía tendría que haber estado más involucrada. Por ejemplo, Adela, yo a mí hubiera sido muy interesante que hubiese habido más información. Yo estuve buscando información acerca de si se platicó, si se habló, si hubo
declaraciones por parte de la gobernadora o esta sensibilidad con los vecinos y no la hubo. O sea, es que no se trata de caer de sorpresa. Si te van a caer es porque estás cometiendo un delito. Así que los ciudadanos buenos podían haber estado involucrados. Sí, es decir, en la operación Atarraya pudo haber involucrados también ciudadanos que no han cometido un ilícito, ¿no? Sí, 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 me parece que sí. El peligro de esta territorialidad que ha ganado la delincuencia organizada, que a mí me parece lamentable, es que ya, insisto, no estamos hablando ya de este trasiego de droga donde usan las carreteras, los grandes caminos, el cielo, el mar. No, estamos hablando de que se quedaron. Y fíjate, el cártel, por ejemplo, de Jalisco Nueva Generación, que también está presente en el Estado de Estado de México. México. Sí, el cártel de Jalisco, si nos fijamos, ellos han logrado tener cierta territorialidad en muchos estados de la República, porque mucho del negocio que ellos tienen es la venta de narcomenudeo. No olvidemos que de 3 años a la fecha, el consumo de metanfetaminas, de alguno de estas sustancias anfetamínicas, se ha incrementado en México a 400%. Estamos hablando de que el negocio para este tipo de organizaciones in situ, en territorios como Jalisco, como Michoacán, en el propio Estado de México, se ha incrementado de una manera exponencial. En el caso, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, sabemos que opera en lugares como Naucalpan, Ecatepec, Atizapán, Zaragoza, Chalco. Y si tú te fijas las operaciones que llevaron a cabo, te comentaba, son en municipios, justo estos municipios que son muy cercanos a la Ciudad de México. Y hay otra lógica, por ejemplo, en el caso de la familia michoacana, que también tiene presencia en el Estado de México. Ellos están principalmente en Toluca, Tenango del Valle, Lerma, Otzolotepec, San José del Rincón, Temoaya y Sinacantepec. Estos también están muy cerca, son cercanos, están en zonas, digamos, en los municipios más conurbados, donde hay dinero, donde hay cierta industria. Y lo que es interesante además es que hay otros tantos, hay muchísimas otras organizaciones delictivas que ellos juegan mucho con aliarse a estos grandes, digamos, estas grandes organizaciones del crimen organizado. Entonces, sí, sí creo yo que en esta territorialidad que han logrado estas organizaciones hay una gran confusión, porque ahora hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que no está involucrada de la misma familia, en las mismas poblaciones están los buenos, están los malos, pero hay gente que no es tan mala ni tan buena porque resulta que la extorsionaron y la obligaron quizá a vender estas cosas, pero como no hay confianza con las autoridades, no hay esta posibilidad de diferenciar quién realmente es responsable y quién no. Entonces, sí, estas operaciones que tienen que ver con la sociedad civil, hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que es una buena noticia que se esté haciendo algo a diferencia de otros periodos gubernamentales, pero sí hay que tener cuidado porque están muy, muy acendradas estas organizaciones, han logrado tener raíces en territorios muy amplios y es muy complejo saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos a la hora de realizar sanciones o abrir carpetas de investigación. ¿A qué lógica distinta te refieres entre estos grupos criminales, Roxana? Si puedes elaborar un poco en Pues esto. mira, bueno, a ver, en el caso de la familia michoacana, por ejemplo, en el caso del cártel de Jalisco Nueva Generación, bueno, voy a hablar un poco más ampliamente de lo que está pasando en el país. Recordemos que el cártel, por ejemplo, desde Sinaloa, ahora dividido por esta cuestión del Mayo Zambada, que, no es ocasión para profundizar, pero en el caso, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, recordemos que en esta larga franja, digamos,
donde se ubica, del Pacífico, donde se ubica Sinaloa, luego está Sonora, y un amplio, digamos, espectro territorial en el norte del país, insisto, hacia el Pacífico. Ellos han operado siempre con el trasiego especialmente de cocaína y de otras sustancias, de otros estupefacientes ilícitos. En el caso, por ejemplo, del cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque ellos intentaron tener un poco, hacerse de una franja fronteriza hacia Estados Unidos, no tuvieron mucho éxito porque tenían el cártel de la organización, el cártel de Juárez, que ya tenía cierta preponderancia en el norte, y decidieron que los puertos eran la mejor idea para sus operaciones. Entonces operan en el puerto de Manzanillo y en otros sitios costeros. El cártel de Jalisco, lo que sucedió es que se dio cuenta que había muy buen negocio en el narcomenudeo. Entonces se empezó a acrecentar sus redes de narcomenudeo, y por eso, y sobre todo, y también de robo de combustible. Entonces se empezaron a diversificar, pero de manera territorial en comunidades, en amplias comunidades hoy en día, y por eso es que hemos visto toda esta disputa en algunos estados de la República. En Guanajuato lo hemos visto contra Santa Rosa de Lima, que también se dedica al robo de combustible, y en otros estados más. Entonces, no estamos hablando ya de esta lógica de hacer un trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sí, pero además tienen esta territorialidad en donde se han metido a las casas de las personas, a los negocios, con la extorsión y con el narcomenudeo. ¿Cuál es digamos, el espejo de todo esto? Bueno, pues entonces tendríamos que pensar en las adicciones. Y a mí me parece que ahí sí tendría el gobierno, se ha anunciado algo sobre, volviendo al Estado de México, sobre una mayor inversión en el instituto, en salud, en cuestión de adicciones. Pero mira, te doy un dato, hablando de esta territorialidad con el narcomenudeo. En 2011, más o menos, creo que estaba el gobernador Erubiel Ávila, se dejó de hacer el Observatorio Mexiquense de Tabaco, Alcohol y Drogas, dejó de hacer las encuestas para entender por qué los jóvenes se drogan o por qué no se drogan, ¿no? Y hacer diagnósticos más amplios. Sí creo yo que cuando, nuevamente vuelvo a la operación Atarraya, que cuando se trata de hacer este tipo de operaciones, yo espero que haya diagnósticos amplios y profundos. Ojalá y se vuelva a hacer que el Observatorio Mexiquense en Tabaco, Alcohol y Drogas vuelva a tener del presupuesto, y que vuelva a hacer este tipo de encuestas, porque esta territorialidad, esta nueva lógica de la que te hablo, está preponderando en muchos estados de la República, no solamente en el Estado de México. Ya. Ahora, hablabas de cambios cuando hay un cambio en la administración, ¿no? ¿Tú ves cambios en la estrategia de seguridad ahora en la administración de la presidenta Sheinbaum? Bueno, sí, estas operaciones eran impensables en el anterior sexenio. A mí me parece que sí hay un cambio, pero me gustaría que también viniera acompañado de este tipo de diagnósticos como esto que comento, de las encuestas nacionales. La propia encuesta nacional en México de adicciones, pues también se vio lastimada con el recorte presupuestal, y tenemos datos, me parece que hasta 2022, 2021. Creo yo que estamos entrando en una etapa en donde la sociedad civil se está viendo amenazada por adicciones bueno, pues que no nos convienen. Sí hay un cambio, insisto, pero sí creo yo que más allá de entregar el dinero en efectivo a los jóvenes, habría que tener una estrategia mucho más sólida, con base en entender qué les pasa o cómo los está atacando, digamos, el tema de las drogas. Insisto, es un peligro que cárteles como el cártel de Jalisco Nueva Generación haya encontrado una plataforma económica fundamental en el narcomenudeo.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Sinaloa? Allí no vemos ninguna operación Enjambre, por ejemplo, Roxana. No, 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 yo creo que ahí yo lo que veo más bien es una disputa entre dos bandos que eran del mismo cártel y, y por una serie de cuestiones muy complejas. Por ejemplo, el hecho de que el Mayo Zambada, más allá de los dimes y diretes de si estuvo bien o estuvo mal, si fue engañado o no, más allá de eso, el resultado es que creo yo que no nos prevenimos para estas divisiones y estas disputas. Mira, Adela, desde antes de que hubiesen detenido al Mayo Zambada, eh, a ver, ya habían disputas y habían muchas diferencias entre ambos bandos. El Vicentillo había estado detenido en Estados Unidos, fue liberado y sabíamos, a ver, quienes estamos en este negocio de la seguridad, sabíamos que el Vicentillo había dicho muchas cosas que llevaron a la detención del Chapo Guzmán y toda la presión que había detrás de la extradición de Chapo Guzmán. Digo, es una película, digamos, que tiene años, que tiene inclusive años antes del sexenio del presidente López Obrador. Entonces, sí me parece que responde a una lógica diferente, además a una presión norteamericana importante. Y en el caso del Estado de México, creo yo que la lógica fue más bien atacar la corrupción en determinados municipios donde aparentemente tenían la información suficiente para abrir carpetas de investigación y además, digamos que también el objetivo era cortar esta forma de financiamiento ilícito de estas organizaciones delictivas que mercan a través de el narcomenudeo y una serie de giros ilícitos que afectan a la sociedad. Híjoles, bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por cierto, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, acaba de dar a conocer que hay una investigación en contra de El Jando, el piloto de Iván Archibaldo Guzmán, que fue detenido hace unos días en Sinaloa. Vamos a ver qué ocurre con esto. Muchas gracias, Roxana. Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días para ti y tu Muchas auditorio. gracias, muchas gracias. ¿A quién tengo, muchachos?